Eh, Adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Buenas noches con todos. Les saluda la psicóloga y psicoterapeuta Yasmín Merino. ¿Me logran escuchar? Sí, doctora, se le escucha perfecto. Ok. Buenas noches con todos. No me presento para los que recién se están conectando. Soy la psicóloga y psicoterapeuta Yasmín Merino. Un gusto en poder compartir un diplomado más el día de hoy con ustedes. Por favor, le pediría al moderador que me ayude a poder brindarle las diapositivas para poder empezar con el curso. El día de hoy vamos a poder hablar acerca de las estrategias de enseñanzas a estudiantes con deficiencia intelectual. Pero antes de ello, le he enviado un enlace, por favor, para que lo pueda colocar, que es el enlace de un video acerca de cuerdas. Quiero que de repente los que estemos en este curso podamos visualizar el video y después vamos a compartir ideas de lo que se está viendo. ¿Está bien? Prestamos atención. Mientras que vamos colocando el video, también les pediría que por favor mantengan los micros apagados. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya saben, al finalizar la exposición. La clase también es interactiva práctica, así que se les va a pedir a todos ustedes que si es que tienen, de repente piden una intervención, levantar la mano por el chat para que se le pueda facilitar el micro, o si no, también de repente escribirme por el chat para que también lo pueda leer. Ok, empezamos. ¿Me confirman si se logra escuchar, por favor? Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Jo, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portería
impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? entrenadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance.
Ok, muchas gracias. Le ponemos pausa, por favor. Y proyectamos las diapositivas, gracias. Y mientras que va el moderador proyectando las diapositivas, les pido de repente a los que hemos podido observar el video, ¿qué es lo que hemos podido Esperamos unos momentos, por favor. Al parecer estamos teniendo algunas complicaciones con la red. ¿Me logran escuchar? ¿Carmen? Ahora sí, doctora, se le logra escuchar. Ahora sí. A ver, Carmen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos mis colegas. Buenas noches, psicóloga. Muy buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Argurevich Diestro, soy de Huánuco. Le felicito por este video de inclusión. La niña ha puesto en práctica la inclusión con mucha creatividad y con mucho cariño, ¿no? Nos ha dado una lección a todas, ¿no? Con esta cuerdita. La que le habla es voluntaria de oro de una asociación de niños con habilidades diferentes. Muy emocionada de ver esto, ya lo vi en otros capacitaciones. La felicito para que muestre también a las profesoras que sí se puede con los niños. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, Carmen. Erika, buenas noches, bienvenida. ¿Qué es lo que has logrado entender? ¿Cómo te has sentido al observar el video? Buenas noches con todos. Lo que he observado, si bien es cierto, la niña practicó la empatía, el amor por el pequeño, ¿no? El no ver una diferencia, es que un simple gesto, una simple sonrisa que compartas con estos niños puede cambiar su mundo, ¿no? Puede cambiar lo que están viviendo en ese momento. Ahí en los comentarios, supuestamente entre la directora, profesora con la mamá, dice que él se vio que falleció contento, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que nosotros como educadores, ¿no? Podamos transmitir eso con los niños y que los niños puedan transmitir con sus compañeros. El hecho de que es importante hacerles sentir bien, ¿no? Queda a un lado la discapacidad y al contrario, hacerlos sentirse a ellos como todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Erika. Gracias por tu participación. Y por último, Marilu. Hola, buenas noches con todos. Disculpe, bueno, Miss. No pude contestar, se me fue el internet. Disculpe, Marilu. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Marilu. Hola, maestras. Bueno, mi nombre es Marilu Calderón Cabrera, recién soy egresada de la Escuela de Tarapoto. Y bueno, acerca del video me pareció muy importante lo que la niña ha realizado. Bueno, una acción muy importante, ¿no? Lo que es de inclusión. Y sé que como futuros docentes también nuestro rol es educar con buenos valores a los niños, que ellos puedan ser inclusivos, ¿no? Que acepten a los demás compañeros que tienen habilidades diferentes y enseñarles, ¿no? A ser empáticos. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marilu. Gracias a todos los que han podido también aportar por medio del chat, que está leyendo varios comentarios. Sí, es la parte de la empatía, la parte de la inclusión.
Hoy día vamos a tratar de trabajar netamente con eso, con las estrategias de enseñanza a estudiantes con deficiencia intelectual. Levantamos la mano de repente de quiénes son docentes, quiénes son profesores. Levantamos la mano para poder identificar quiénes son docentes, quiénes son profesores, para tenerlos también en cuenta. Son varios, muy bien, muchas gracias. Gracias por participar en este curso, en este diplomado también que hoy damos por inicio el diplomado. Y bueno, me vuelvo a presentar para los que recién se están conectando. Quien les habla es la psicóloga y psicoterapeuta Yasmín Merino. Un gusto en poder compartir con ustedes un día más acerca del curso de estrategias de enseñanza a estudiantes con deficiencia intelectual. Ahora les pediría por favor al moderador, siguiente diapositiva por favor, para dar de repente a pie acerca del qué es el concepto de la discapacidad intelectual. Bueno, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo, conocida también por las siglas AIDD, en el año 2011 define a la discapacidad como una característica por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, pues en prácticas sociales, esta discapacidad se origina antes de los 18 años, ¿no? Tener en cuenta también que las limitaciones intelectuales de una persona no son suficientes para un diagnóstico de discapacidad intelectual, que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no? Debido a que también se tiene que tener en cuenta la interacción de la persona y del entorno, como hemos podido ver en el video de cuerdas que hemos estado visualizando, la parte de la inclusión cobra mucha importancia ahora en día, ¿no? Hoy en día cobra mucha importancia a nivel en el ámbito educativo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los elementos que la definen y contribuyen en términos de discapacidad intelectual, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Por ejemplo, las limitaciones con el contexto de ambiente comunitarios típicos de acuerdo a la edad y de acuerdo a la cultura del menor, ¿no? Del estudiante. La evaluación válida, ¿no? Teniendo en cuenta su cultura, teniendo en cuenta su lenguaje, así como también las diferencias del tipo de comunicación, ¿no? Las áreas sensoriales, las motrices, las conductuales. La necesidad también de apoyo. Recordemos que las personas, ¿no? Los niños, los estudiantes que tienen esta discapacidad intelectual van a necesitar apoyo, no solamente de los padres, sino también de ustedes, de nosotros, los docentes, ¿no? El personal también de lo que son la parte de las áreas especializadas, lo que es en el tema de salud, ¿no? Con el apoyo personalizado apropiado durante el tiempo prolongado de esa dificultad, ¿no? Los estudiantes con esta dificultad intelectual pueden ir mejorando en su rutina diaria, ¿no? Siguiente, por favor. En el DSM-5, ¿no? O Manual de Diagnóstico Estadístico en Trastornos Mentales netamente, en el año 2018, define la discapacidad intelectual, o también conocida como el trastorno de desarrollo intelectual, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? En este manual se propone una clasificación de las personas con discapacidad intelectual en función a su mayor y a su menor grado, ¿no? De gravedad. Esto mide de acuerdo al funcionamiento adaptativo. Recordemos que la conducta adaptativa influye mucho en cuanto a la definición de la inteligencia, ¿no? Así como también la parte del coeficiente intelectual. Entonces, el funcionamiento adaptativo será pues determinar el nivel de apoyo que precisa el estudiante con discapacidad intelectual. Por ejemplo, vamos a ver ahorita los niveles de discapacidad intelectual. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, retrocedemos un poquito. ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, son psicólogos, son estudiantes de psicología? Levantamos la mano. ¿Quiénes son psicólogos, son estudiantes de psicología? Llevamos 3, ya más o menos. ¿Y quiénes de repente tienen los que hemos trabajado en algún momento? Los que hemos trabajado en algún momento con niños con habilidades especiales, ¿no? Nos podemos dar cuenta de repente de que existen niveles, ¿no? De acuerdo a la discapacidad, en este caso netamente a discapacidad intelectual.
Vamos, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Existen niveles, como bien dice aquí, ¿no? Está dividido en 4 niveles. La discapacidad intelectual leve es cuando los estudiantes tienen un CI, o también llamado coeficiente intelectual, por debajo de los 70 sin llegar a los 50. ¿Ya? Recuerden que el CI se puede medir mediante pruebas psicológicas y podemos determinar el coeficiente intelectual. También se le puede diagnosticar con discapacidad intelectual leve cuando están el coeficiente intelectual entre los 70 y los 75, ¿no? Ojo, esto se debe existir de repente cuando la persona tiene ciertas dificultades en cuanto a la conducta adaptativa, ¿ya? Según estudios, por ejemplo, como estamos mostrando aquí, el 85% de los estudiantes con discapacidad intelectual presenta esta categoría de leve a nivel mundial, ¿no? En estos casos es común la presencia de los déficit en cuanto al área sensorial, el área motor, a la parte de motricidad, a lo que son las habilidades sociales o comunicativas. Todas ellas van adquiriendo de acuerdo a la etapa, en este caso en la educación inicial, ¿no? En la etapa de la educación primaria, por ejemplo, pueden ir aprendiendo pues a tocar instrumentos básicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es la discapacidad intelectual moderada, ya son estudiantes cuyo coeficiente intelectual, de nuevo realizando evaluaciones psicológicas para poder determinar el coeficiente intelectual, se sitúa entre el 50 y 35, ¿ya? La conducta adaptativa es afectada en todas las áreas del desarrollo. A nivel mundial se presenta la discapacidad intelectual de grado moderada, que son el 10% de la población. Los chicos que presentan esta discapacidad pues pueden ir desarrollando habilidades poco comunicativas durante los primeros años de infancia o durante la etapa escolar, ¿no? Pueden ir adquiriendo mediante el aprendizaje los instrumentos básicos. Pueden trasladarse por lugares en los que para ellos ya son habituales, son familiares, debido a que lo han ido observando y por ende aprendiendo, ¿no? Así como pueden realizar pues el cuidado personal con el apoyo debido de repente de los familiares, con la observación de repente cuando están en el colegio de los profesores, de los docentes, o pues de algún familiar de apoyo, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual grave, ¿no? Aquí, por ejemplo, el coeficiente intelectual viene siendo un intervalo de los 35 a 20. Si se dan cuenta, va bajando, ¿no? Va teniendo más dificultades intelectuales. Son una población del 3 al 4% a nivel global que presenta este tipo de dificultad en categoría grave. El desarrollo del lenguaje en los primeros años puede ser escasa o muy poca, ¿no? Sin embargo, pues aquí vamos a la parte de la participación, a lo integrar, ¿no? Porque cuando el estudiante, el menor, se integra en la etapa escolar, aunque tenga las dificultades intelectuales graves, ¿no? Pueden ir aprendiendo, ir asociando la forma del habla, ¿no? La parte oral, o pueden ir hablando, comunicándose por medio de señas y se les puede lograr entender, ¿no? La conducta adaptativa en este nivel es muy afectada, ¿no? Sin embargo, pueden ser capaces de desarrollar habilidades elementales, sobre todo del cuidado personal, que es lo que mayormente en las escuelas y también en el colegio o también en los centros de lo que es la parte de la rehabilitación se les ayuda y se les estimula a los pequeños, ¿no? Sobre todo el tema de la autonomía, el tema del cuidado personal. En cuanto a la discapacidad intelectual profunda, o también llamada la parte de pluridiscapacidad, ¿no? Muchos estudiantes pueden presentar inicialmente alteraciones neurológicas ya identificadas. Ojo, esto se puede determinar de repente en el proceso del embarazo. Los que presentan este nivel están asociados a otro tipo de discapacidades y por ello pues se le llama con la parte de la pluridiscapacidad, ¿no? El coeficiente intelectual de estos estudiantes puede ser por debajo del 20 y se estima que el 1 o el 2% de la población presenta este tipo de categoría. Una de las alteraciones que pueden presentar son pues de la conciencia, un limitado de desarrollo emocional, el lenguaje pues podemos observar que se les es difícil poder interactuar, poder comprender inclusive, hay ausencia del habla, pueden presentar graves dificultades motoras. En este hecho, el nivel de autonomía es muy reducido, ¿no?
Puede existir, sí, pero todo depende sobre todo del apoyo que él le puedan brindar, ¿no? Que le puedan ofrecer. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto de los niveles de discapacidad intelectual, lo asociamos al video que hemos visto acerca de cuerdas. Coméntenme, ¿qué nivel de repente, viendo ya más o menos la diapositiva, qué nivel de repente puede ser el niñito que hemos visto? Levantamos la mano de repente para poder... Ok, levantamos la mano. Gabriela. ¿Qué ¿Cómo está? nivel Buenas podemos noches. observar? Buenas Bueno, noches, Gabriela. lo que se ha podido observar es que tiene una discapacidad intelectual profunda, ya que tenía problemas motores, también de lenguaje, incluso también tenía un bueno, déficit en lo que es emocional, ¿verdad? Porque se puede ver al niño que al principio se le ve un poco tímido, que se ve incluso que siente el rechazo de sus demás compañeros, ¿no? Hasta el momento que María empezó a incluirlo, ¿no? En las actividades cotidianas que los niños normalmente realizan, ¿no? Ok, Ujú. claro, muy bien. Y gracias, Gabriela, ¿no? Gabriela ha resumido todo lo que tiene que ver con la parte de la categoría profunda, ¿no? Ahora lo que, por favor, siguiente diapositiva. Es importante recordar que son ciudadanos con los mismos derechos que todos, ¿no? Ellos también necesitan una educación y sobre todo la inclusión, ¿no? La inclusión social influye mucho, como ya lo hemos visto, en el desarrollo de sus otras áreas, ¿no? De repente en el coeficiente intelectual lo tendrán bajo, ¿no? Pero de repente a la hora de incluir al menor, esto puede ayudar a que el área del lenguaje pueda reforzarse, el área de repente de habilidades sociales, ¿no? En la parte de repente del área de motriz, ¿no? Todo ello, recordemos que la parte de inclusión hoy en día es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Criterios para el diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿no? En estos casos, pues se dividen en tres, ¿no? La deficiencia del funcionamiento intelectual, las deficiencias del comportamiento adaptativo, el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas, ¿no? La parte de la deficiencia de las funciones intelectuales, como podemos observar, está el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, la abstracción, el aprendizaje a partir de la experiencia, todo ello comprobado mediante evaluaciones clínicas y pruebas de inteligencias estandarizadas individualmente. Recordemos que en estos casos, con esos niños con habilidades diferentes, ¿no? Se tienen que hacer las pruebas, las evaluaciones de manera personalizadas, de manera individual, no de manera en conjunta, no de manera grupal, ¿no? Otra de los criterios para poder diagnosticar la discapacidad intelectual está la deficiencia del comportamiento adaptativo. El comportamiento adaptativo tiene mucho que influenciar en este tipo de déficit intelectual. El fracaso en todos los estándares del desarrollo y la parte socioculturales relacionados con la autonomía personal y responsabilidad social, ¿no? Esto sin el apoyo continuo hará que, pues, obviamente las deficiencias adaptativas limiten la realización de actividades cotidianas, ¿no? Como es en el caso, pues, obviamente de la comunicación, de la participación social, y pues forma de manera independiente las multiplicidades en cuanto al tema del ambiente. El inicio, ¿no? De las deficiencias intelectuales y adaptativas, recordemos que es un periodo del desarrollo antes de los 18 años. Entonces, una diapositiva más, por favor. A ver, ¿quién me quiere decir qué entendemos de lo que hemos escuchado acerca de discapacidad intelectual? ¿Qué es lo que podemos llegar a concluir de lo que hemos podido escuchar ahora? ¿Qué sería discapacidad intelectual? ¿Sería solamente, levantamos la mano, sería solamente un déficit, ¿no? O un coeficiente intelectual bajo, por debajo del promedio? ¿Qué sería discapacidad intelectual? Los que estamos ahorita somos casi 100 personas, 100 participantes. De lo que he expuesto de repente, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que logran entender acerca de discapacidad intelectual? Si tienen de repente, son muy tímidos, tienen de repente un poquito de vergüenza, lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema, los estoy leyendo. ¿Qué es entonces discapacidad intelectual?
Por ahí. Ahí está. Erika y después Micaela. Creo que su propio nombre lo dice, ¿no? Es cuando las personas no tienen la capacidad, ¿no? De aprender y desarrollarse como los demás, entre comillas, que son normales. Es una discapacidad, es la falta de capacidad de desarrollarse como los demás, pero que también se mide en 4 niveles, ¿no? Que es la que acabamos de ver, que es el leve, moderado, grave y profunda. Ok, muchas gracias, Erika. Micaela. Y podríamos hablar de un coeficiente bajo en el niño, en este caso, bueno, niño o adolescente que estamos viendo, ¿no? Ver también de repente un poco de dificultad al momento de expresarse, ¿no? Dentro de la sociedad y al igual que va a tener muy poco el desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Micaela. Por ahí, por el chat, me dicen, es la limitación tanto del nivel cognitivo, el lenguaje, habilidades sociales, deficiencias motoras, ¿no? Por ahí los leo, muchas gracias por su participación también. Anímense de participar de forma verbal, ¿no? Así los escucho y es más fácil. Bueno, lo que es la parte de discapacidad intelectual, un breve resumen, la dificultad funcional no solo del aprendizaje, ¿no? Sino también de la ejecución de las diversas habilidades cotidianas de la vida, ¿no? También es la discapacidad de interacción entre una persona y su entorno. Entonces, pues existen 3 elementos en relación, ¿no? Vamos a seguir la siguiente diapositiva que vamos a hablar de los elementos. Uno de los elementos es pues las posibilidades o habilidades del estudiante en relación a los distintos ambientes en los que participa habitualmente, ¿no? Otro de los elementos puede ser las posibilidades de participación funcional en estos ambientes, y el último es que se acuden en cuanto al tema de un conjunto de apoyo, ¿no? Y respuestas de las personas que pues van interactuando, como son la familia, como son los profesionales de repente que le puedan ayudar a los estudiantes, los profesores también van incluidos aquí. La discapacidad intelectual, ¿no? Es el resultado de diferentes factores que se combinan entre sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Al nosotros poder identificar primero las causas de la discapacidad intelectual, podemos, 1, realizar planes de prevención, sobre todo los planes de prevención. De ahí la parte de poder intervenir directamente en las causas, realizar una intervención temprana de ellas y planificar los apoyos necesarios, ¿no? Los factores causantes de la discapacidad intelectual se dividen en 3, ¿no? Si dividimos estos factores que pueden causar, serían en 3 niveles. Antes de repente de pasar a lo que son los factores, está dividido en la parte prenatal, perinatal y postnatal. Prenatal, más o menos, ¿quién me puede decir qué entienden por prenatal? Si dividimos estos factores que pueden ser causantes de la discapacidad intelectual, si dividimos en prenatal, perinatal y postnatal. Gabriela. Bueno, en lo que es prenatal, se entiende que es durante el embarazo, ¿cierto? Que puede causar más que todo por el ambiente donde se encuentra la madre, por diversas cosas que le sucedan a la madre y problemas que tenga, estrés y todo eso, se refleja en el feto, bueno, en este caso en los niños, ¿no? También, como le decía, en el ambiente, y bueno, eso más que todo es lo prenatal, pues, ¿no? Perinatal, gracias Gabriela, perinatal. Por ahí sí sabes, de repente me ayudas, de repente perinatal. Por ahí, ¿quién desea participar? Prenatal puede ser por los problemas de la madre, el padre, los genes. Claro, el prenatal es antes del nacimiento. El perinatal pues son por posibles complicaciones que pueden ocurrir en el momento del parto. Gracias, Gabriela, en el momento del parto, ¿no? Y postnatal pues es después del nacimiento, ¿no? Dentro de estos factores están, como vemos en las diapositivas, los 4 factores fundamentales, ¿no? Los factores biomédicos, los factores sociales, los factores conductuales y los factores educativos, ¿no? Por ejemplo, en el biomédico están netamente relacionados con los procesos biológicos,
y pues obviamente los orgánicos, como son los trastornos cromosómicos, la parte de los neonatales, los síndromes, los trastornos, la parte de los traumatismos también, o también los factores sociales. Estos también dependen del entorno social y de la familia. Aquí puede ser la pobreza, la malnutrición, la violencia, la falta de cuidado, la falta de estimulación. Los factores conductuales son determinadas conductas. Ahí vamos de repente lo que me estaba comentando uno de los participantes por chat, son las conductas de los padres, como por ejemplo, ¿no? El consumir drogas, el alcohol, el tabaco, el abandono, las faltas de medidas de seguridad. Y en el factor educativo se refiere a la carencia o la falta de apoyo, ¿no? Que tienen hacia los centros educativos y por ende los recursos que se le puede brindar a estos centros, ¿no? Como es la deficiencia en cuanto al tema de los recursos para lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo de habilidades sociales y la parte adaptativa, ¿no? Otra de las cosas, siguiente por favor, que vamos a tratar de ver acerca de las características del niño con discapacidad intelectual. Recordar que la discapacidad intelectual puede presentarse en el ser humano, en la persona, en el pequeño, antes del nacimiento, durante el parto, en los primeros 5 años de vida. ¿Por qué creen que puede aparecer esta discapacidad intelectual en los primeros 5 años de vida? ¿Quién más o menos me puede dar su opinión? ¿Por qué creen que de repente esta discapacidad puede aparecer en los primeros 5 años de vida? ¿Marisol? Marisol, buenas noches. Tu micro, por favor. Si no puede Marisol por ahí de repente el micro, Flor. Ahí está Marisol. Marisol, buenas noches. Soy Flor. ¿Me logras escuchar, Marisol? Sí. Soy Flor. Flor Chipana. Se puede también dar por tener alguna caída o algo. Un coma o algo así. Muy bien, Marisol. Lo que dice Marisol, en parte es cierto, ¿no? Esto puede surgir si el menor presenta convulsiones por alguna caída, por algún golpe, ¿no? Que afectan el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y pues obviamente puede producir un traumatismo provocado por un golpe fuerte, ¿no? Entre las más conocidas discapacidades de tipo intelectual, como bien vemos en la diapositiva, tenemos al síndrome de Down y la hidrocefalia o microcefalia, ¿no? ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, alguna vez hemos trabajado con pacientes o tenemos de repente familiares que tienen esta dificultad, lo que es el tema de síndrome de Down? ¿Quiénes hemos trabajado con niños con síndrome de Down o quiénes tenemos familiares con síndrome de Down? Ok, muy bien. Me incluyo también porque yo también he trabajado con niños con habilidades especiales dentro de un CEBE Manuel Duato aquí en Lima. Dentro de ello, por ejemplo, el síndrome de Down dentro de las características generales es la alteración genética producida por la presencia de un cromosoma, como todos sabemos, ¿no? Un cromosoma extra, ¿no? El extra que de repente a la mayoría de personas no nos falta, que a ellos les sobra, que es el amor, ¿no? Pero en este caso sería el cromosoma extra en el par 21, ¿no? Y se produce durante pues la división celular en el momento de la gestación. Ojo, de repente en algunos casos, con padres de repente que no tienen este conocimiento, los padres no tienen la responsabilidad de que tu hijo o tu hija haya nacido con esta discapacidad, ¿no? Sino más bien son los pequeños con síndrome de Down que en algunos casos tienen rasgos físicos similares, pero obviamente no todos se parecen, no todos tienen ciertas habilidades que más adelante vamos a ver. Presentan una condición de vida completamente diferente y por ende, al tener dentro de casa un niño con habilidades especiales, obviamente toda la familia también tiene que cambiar en cuanto a la condición de vida, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, hay 3 características predominantes en el niño con síndrome de Down. Uno es el bajo tono muscular, el otro es la dificultad o discapacidad intelectual y el retraso del lenguaje, ¿no? En la parte de hidrocefalia o microcefalia, ¿no? En el caso de la hidrocefalia es pues porque tiene el cráneo demasiado grande, en la parte de microcefalia es porque lo tiene el cráneo pequeño. Los pequeños pues presentan problemas mucho más visibles
¿no? Y también pues provoca la discapacidad intelectual. Ojo, pues en este caso el tema de los porcentajes con población con hidrocefalia, con pequeños con hidrocefalia son muy pocos a nivel de porcentaje. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Hay niños que en su apariencia física no parecen sufrir ningún tipo de problema, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que pueden, si tú de repente abordas con el niño, te vas a dar cuenta que pueden presentar discapacidad intelectual severa, discapacidad intelectual de grado moderado, leve, o quizás de repente algún tipo de discapacidad en cuanto al tema del lenguaje, o su forma de relacionarse, o quizás de repente la parte de la comprensión, la retención de cosas. Todo ello pues requiere una necesidad educativa especial, ¿no? De acuerdo a cada necesidad del paciente. Por ello se le dice que no todos los pacientes, por ejemplo, con habilidades especiales, vamos a juntarlos a todos, porque de acuerdo a, se debe abordar de acuerdo a la necesidad del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al tema de características diferenciales en la discapacidad intelectual, tenemos, por ejemplo, al desarrollo cognitivo, ¿no? Antes de ello, pues, les pediría, por favor, que de repente me lean de repente la parte de lo que dice abajo, lo que es desarrollo cognitivo. ¿Quién me ayuda? Levantamos la mano. Flor. Le damos el micro a Flor. Prendemos el micro, Flor. Si no puede Flor, por ahí está Gabriela. Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí se te Ya. escucha. Ya, Por ahí hablo perfecto. Gabriela, Bueno. creo, ¿no? Sí, Gabriela. Ya. Gabriela. Bueno, en las características diferenciales de la discapacidad intelectual en lo que es en el ámbito de desarrollo cognitivo, tenemos las características de dificultad en la memoria, problemas de atención, dificultad de simbolización, dificultad en la resolución de problemas, dificultad para generalizar los aprendizajes y dificultad en la motivación y el interés. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Mira, existen diferentes tipos de características que diferencian a cada tipo de estudiante en cuanto a la discapacidad intelectual. Con aquellos estudiantes que pues obviamente no lo presentan. Sin embargo, no todos los estudiantes con discapacidad intelectual presentan las mismas características entre sí. Si nos detenemos, como les había comentado, a poder observar a los estudiantes, nos damos cuenta que cada uno presenta una característica que los hace únicos y especiales. Obviamente tenemos la parte del desarrollo cognitivo, como bien había leído Gabriela, ¿no? Para poder determinar este tipo de desarrollo cognitivo, los niños con problemas intelectuales tomarán como base la parte de la teoría de Piaget. Quienes somos psicólogos de repente podemos acordarnos, ¿no? Que se puede observar que la mayoría de los estudiantes tratarán de dar un porcentaje en cuanto a la etapa primaria, ¿no? En la etapa primaria, en la etapa de repente de la tercera fase, teniendo una duración de 7 a 11 años, considerándose a su vez en la parte de la educación primaria de repente, mientras que en la parte de las operaciones formales, el estudiante puede tratar de conceptualizar, ¿no? La parte de la abstracción. Es por ello que aquí, por ejemplo, dentro de las características en la parte del desarrollo cognitivo, pueden presentar la parte de los problemas de atención, sobre todo en periodos largos, ¿no? La dificultad de las memorias, presentando dilemas en cuanto a su atención, su codificación, su almacenamiento, su recuperación. Las dificultades para poder identificar aspectos fundamentales de los secundarios. Ellos algunas veces los combinan, ¿no? Dificultades para la parte de la simbolización, para la parte de la abstracción, ¿no? Dificultades en cuanto al desarrollo de estrategias a la hora de planificar algo. Dificultades a la hora de tomar decisiones, a la resolución de problemas, a la parte de la motivación e intereses. Siguiente, por favor. Dentro de las características diferenciales ahora en el desarrollo del lenguaje, ¿quién me quiere ayudar? ¿Con qué características podemos observar? Leila. Ya.
Dice, características diferenciales de la discapacidad intelectual. Desarrollo del lenguaje. Dice, nivel fonético, fonológico. Dificultades en la pronunciación de algunos fonemas. Nivel semántico. Vocabulario reducido. Nivel formo-sintáctico. Dificultad para estructurar las frases de forma correcta. Nivel pragmático. Dificultad en el uso correcto del lenguaje de forma contextualizada. Muy bien, muchas gracias. Esto, por ejemplo, Sainz y Mayor en el año de 1988 comenta que el 60 y el 80% de estudiantes con discapacidad intelectual presentan problemas del habla y del lenguaje. Una de las causas pueden ser biológicas, como pues las malformaciones estructurales, por ejemplo, el paladar hundido, ¿no? Algunos niños con síndrome de Down también presentan este tipo de dificultad, el deterioro auditivo, ¿no? O también la parte del labio leporino, ¿no? Pueden presentar las dificultades del lenguaje en 4 niveles, ¿no? Generales, ¿no? Como aquí podemos observar y como ya nos ha dicho nuestra compañera, ¿no? La parte del nivel fonético o fonológico, ¿no? Las dificultades en la pronunciación de algunos fonemas, la parte del nivel semántico, el vocabulario reducido, obviamente, el nivel morfosintáctico, ¿no? Las dificultades para la parte de la estructuración de las frases en forma correcta, el nivel pragmático, la dificultad con el uso correcto del lenguaje y de forma contextual. En cuanto, siguiente, por favor, en cuanto a las características del desarrollo motor, ¿quién me quiere ayudar a leer, por favor? ¿Erika? Buenas noches, Miss. Buenas noches, doctora. Buenas Bueno, noches, las Erika. características diferenciales de la discapacidad intelectual. ¿Me escucha? Ayúdame a leer la parte del desarrollo. Sí, sí te logro escuchar. Ayúdame a leer la parte de las características del ¿Aló? desarrollo motor. ¿Me escucha? Sí, te logro escuchar, Erika. Ya, listo. Disculpe, mis características diferenciales de la discapacidad intelectual. Desarrollo motor. Retraso en la construcción del esquema corporal. Retraso en el equilibrio. Marcha inestable. Hipotonía. Dificultad en la orientación espacial y dificultades en destrezas manipulativas. Muchas gracias, Erika. En cuanto a las características del desarrollo motor, ¿no? El nivel de maduración y objetivos logrados no solo dependerá del estudiante, sino también del grupo de apoyo. Recordemos que aquí en la parte tanto del lenguaje con la parte motora, ¿no? Es netamente el apoyo familiar, el apoyo también de los docentes, el apoyo de los especialistas, ¿no? Por ello, pues el ejemplo en cuanto al tema del desarrollo locomotor es un déficit leve, el menor pues logra alcanzar niveles promedio en cuanto a la edad, ¿no? Sin embargo, las deficiencias cuando son severas y profundas pueden provocar la falta de coordinación en cuanto al tema de movimiento. Una de las características que pueden ser obviamente el retraso en las construcciones del esquema corporal, las dificultades en orientación espacial, las dificultades de repente de destreza manipulativa, ¿no? Se le conoce también la parte de motricidad fina, ¿no? La parte de la destreza manipulativa. La marcha también inestable, el retraso también del equilibrio, entre otras características también esenciales. Siguiente, por favor. Dentro del desarrollo socioafectivo, dentro de las características diferenciales, ¿quién me lo quiere ayudar a leer, por favor? ¿Estrella? Sí. Te escuchamos, Estrella. ¿Cuáles serían las características del desarrollo socioafectivo? Ahora sí, sí, ya está. Características diferenciales de la discapacidad intelectual. Desarrollo socioafectivo. Tenemos dificultad en las relaciones sociales, falta de estrategias para el desarrollo de relaciones interpersonales, mayor ansiedad, problemas en el autocontrol. Pueden presentar timidez, retraimiento, desajuste de su imagen personal y excesiva dependencia del adulto. Muy bien. Este desarrollo en los estudiantes es el menos afectado a diferencia pues, del desarrollo cognitivo. No obstante, el ambiente es el factor decisivo para poder ver acerca de la evolución en cuanto al desarrollo de cada estudiante.
Las personas con discapacidad intelectual severa y profunda, al presentar un bajo nivel de lenguaje expresivo, a menudo pues presentan problemas para poder relacionarse con otros niños. Es normal que utilicen formas de comunicación primitivas, ¿no? Y que pueden ir observando y que pueden de repente ir imitando. Los estudiantes con discapacidad moderada, los pequeños con discapacidad moderada, pueden lidiar el estrés debido a que pues en parte sienten de que no son comprendidos, ¿no? Y es por ello que en algunos casos están asociados al detalle del estrés con el detalle de la depresión, porque algunas veces sienten que no son comprendidos a nivel social, ¿no? Los estudiantes con la discapacidad intelectual ligera pues presentan una mayor dificultad, y aquí vamos a la parte de la aceptación social y personal, ¿no? Esto se debe pues a que actualmente lamentablemente ponemos etiquetas, ¿no? Por la etiqueta del diagnóstico tratamos a la persona y algunas veces, en algunos casos gravemente errados, lo tratamos de alejar, ¿no? Nos tratamos de alejar de ese tipo de personas, originando en ellos obviamente el detalle de la parte de desvalorización, la parte de la baja autoestima, ¿no? La parte de las dificultades en cuanto al tema de las relaciones sociales, la falta de estrategias a la hora de relacionarse interpersonalmente, ¿no? Eso le causa mayor ansiedad, problemas de, inclusive de autocontrol, tendencias a evitar lo que son el fracaso, ¿no? Pueden llegar a ser tímidos porque se sienten de alguna u otra forma excluidos. Siguiente, por favor. Aquí sí de repente quiero que le presten un poquito de atención, ya, al rol del docente. Quienes son docentes dentro del curso, creo que son más de... Ok. Ah, ya, no hay problema, no hay problema, estoy leyendo, discúlpeme. Les pediría que por favor las preguntas al final, porque estoy leyendo y por ahí me pierdo. Aquí quienes son docentes, que creo que es la mayoría que quienes están aquí dentro del curso, presten un poco de atención a esto, ¿no? El rol del docente con niños con discapacidad intelectual. Aquí hay varios tipos de estrategias que podemos utilizar, ¿no? Roles que podemos desempeñar. Uno de ellos es estimular el aprendizaje y el compañerismo, ¿no? ¿Cómo podemos estimular el aprendizaje y el compañerismo? Dentro de los docentes que estamos aquí, de repente, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Cómo podemos estimular el aprendizaje y el compañerismo entre los pequeños con habilidades especiales? Gabriela. Ya. Bueno, para estimular el compañerismo sería, bueno, y también el aprendizaje, ambos, sería realizar actividades en lo que es grupales, ¿no? Actividades grupales, también, realizar juegos, que lo incluyan al niño, pues, ¿no? Que realice diferentes actividades que él pueda realizar, que no lo limiten y más que todo para que sea incluido, pues, ¿no? Por todos. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. En todas las escuelas y más pues en los centros educativos inclusivos, ¿no? Que creo que deberían ser la mayoría de escuelas en nuestro país, la escuela debe ser un entorno en el que no solo se le brinde netamente el aprendizaje, sino también que los estudiantes puedan desarrollar lo que son las relaciones interpersonales. Entre ello, la trata entre iguales, ¿no? La parte de la empatía y también pues obviamente en el adulto. Tratemos de evitar educar a los niños separándolos, ¿no? De acuerdo al tipo de etiqueta, como les decía, ¿no? Porque recordemos que los niños, como habíamos visto, con habilidades especiales, en el caso, por ejemplo, de discapacidad intelectual, que tienen ciertas dificultades en el área del lenguaje, puede ser incluido dentro de una escuela regular, a su vez, siempre y cuando presente la categoría leve. Esto le ayudará a permitir a que él pueda ir imitando y aprendiendo lo que es el vocabulario, la carencia que de repente tiene, ¿no? Por ello es importante que no es netamente como he visto, por ejemplo, ¿no? En el CB Manuel Duato aquí en Lima, lo que hacemos con niños con habilidades especiales, los que tienen la categoría del leve, ya sea la parte de deficiencia intelectual, la parte de dificultades en la parte del lenguaje, ¿no? Que tengan la categoría leve, a todos los agrupamos. ¿Para qué? Para que entre todos se puedan ayudar por medio de la imitación. ¿Por qué? ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, ¿no?
tengo un leve y lo junto con todo lo que tienen de repente dificultad intelectual, intelectual moderado, grave. El niño entra a solamente esa aula y solamente la única persona que puede imitar es la docente. Y recordemos que el niño siempre aprende también por imitación, y más si es que son niños de su misma edad. Entonces, se le sugiere que los niños traten de repente en los colegios de ser un poco más inclusivos con ellos, para que así puedan desarrollar mejor la carencia que están teniendo. Recordar que de repente esto prima mucho en cuanto a qué categoría se encuentra el niño con habilidades especiales, ¿no? Nosotros, pues obviamente los docentes, ustedes, son responsables de generar pues un buen trato en el aula, ¿no? En donde existirá la colaboración, la empatía, el apoyo y sobre todo el respeto mutuo, ¿no? Siguiente, por favor. Los centros educativos, en cuanto a la parte de accesibles cognitivamente, ¿quién desea leer, por favor, lo que no hemos leído? Carmen. Carmen, micro, por favor. Centros educativos accesibles cognitivamente. Por ahí, Carmen, a la una. Si no es Carmen, a las dos. ¿En qué consiste y Ahí en qué consiste y en qué se caracteriza cada entorno y objetivo con los que las personas tienen que interactuar? ¿Qué tienen en común y de diferente cada entorno u objetivo respecto a otros que también conocen y usan la persona? ¿Qué puede hacer o que se espera que haga la persona con dichos objetos? ¿Qué valores y normas se les asocian? ¿Qué relación espacial, temporal o funcional mantienen con otros ambientes y objetos? Disculpa del caso, ahí dice, bueno, tienen, ¿no?, un pequeño lapsus ahí, ¿no? Los centros educativos accesibles cognitivamente son las características que pues deben presentar, son la parte del ambiente, la parte de los bienes, la parte de los productos, servicios, objetos, instrumentos de fácil comprensión. Obviamente los estudiantes cuando van a tener eso, se dirigirán pues al centro educativo y esto sea accesible para ellos, ¿no? El docente le pueda proporcionar la información accesible que requiera pues en cuanto a los ambientes, porque recordemos que ellos van a observar y de acuerdo a lo que observan, también les da la curiosidad y también están libres de poder aprender, ¿no? Por ello pues se debe brindar, como bien había dicho por ahí Carmen, en qué consiste y en qué se caracteriza su entorno cuando ingresa el niño al centro educativo, o de repente, ¿no? Quienes somos padres aquí, cuando el niño recién se está adaptando a un nuevo ambiente, tiene que tratar de concientizar y la parte de la caracterización en cuanto al tema del entorno, los objetos que de repente pueda él estar interactuando, cómo son, enseñarles, ¿no? La pelota, enseñarles de repente, este es la pizarra, ¿no? Ir instruyendo al menor. Otra de las cosas que también podemos tratar de ayudarlos es en cuanto tiene la parte común, la parte diferencial de otros objetos, ¿no? Como por ejemplo, dentro de la categoría, ahorita vamos a ver un ejemplo claro, es cuando hacemos la parte de los días de la semana, quizás, ¿no? Los días de la semana son 7, ahí vamos las categorías, ¿no? Los meses del año, ¿cuántos son? 12, y vamos a designar las categorías. Pueden también hacer en cuanto a la parte de funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, me mostramos el tacho de basura, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para botar la basura, ¿no? Aquí es donde se bota la basura, la funcionalidad, ¿no? La parte de la relación espacial, temporal o funcional, pues con otros ambientes o espacio, la parte de la valoración y las formas de repente en las que los asocian, en la parte de la relación cultural, la parte social también. Es importante que los centros educativos cuenten con principios de accesibilidad cognitiva, esto para poder favorecer pues el procesamiento de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en los estudiantes cuyas funciones cognitivas están limitadas. Recordar que les pregunto a los docentes, ¿quiénes son docentes de primaria, docentes de inicial? De repente
habremos observado o fomentamos un aula. El aula es con un solo color, las paredes. ¿Cómo son sus aulas? ¿Son llamativas? ¿Son de un solo color? ¿Quién me puede dar su opinión? En el nivel inicial, de repente. Un solo color. Ya, a ver, Erika. Erika por ahí, Daisy, si no. Llamativas, son de repente de un solo color, son oscuras, son claras. ¿Cómo deben de ser las aulas? Recordemos que los niños, ¿no? Los pequeños. Doctora, inclusive- disculpe, recién me ha aceptado el anfitrión poder hablar. Bueno, ya, ok. quien le ¿Cómo habla sería un aula? es docente para el Estado en la ciudad de Hilo, en Moquegua. Bueno, las aulas, según el Ministerio de Educación, no tienen que tener mucha decoración, ¿no? Entonces, y los colores tienen que ser neutros. Entonces, ese es el aporte que yo podría dar, más que todo por la concentración de los niños, ¿no? Porque el tener aulas muy llamativas los desconcentra, ¿no? Entonces, las aulas han cambiado de lo que eran antes, ¿no? Antes pegábamos figuras de muchos colores por todo lado, pero ahora el Ministerio de Educación ha pedido que las aulas sean de color blanco o de colores neutros, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, cuando se utilizan la parte de pictogramas, ¿no? La parte de imágenes, recordemos que yo me estoy idealizando con un niño con habilidades especiales dentro del aula, la parte de la inclusión. Entonces, el niño obviamente va a entender por medio de imágenes, ¿no? Igual en inicial, ¿no? Cuando van de repente los 3 añitos, a los niños se les pone la imagen, ¿no? Quiero ir al baño, ¿no? Una imagen de un niño en el baño de repente para que ellos levanten la mano, lo asocien con el baño y así van aprendiendo. Es por ello que de repente se les pide que no sean tan llamativos en cuanto al tema de repente para poder llamar la atención a los otros niños, ¿ya? Pero sí lo necesario para que de repente dentro del aula en donde tenemos un niño con habilidad especial pueda entender, ¿no? Y pueda comprender de repente lo que se está hablando también. Recordemos que el niño con la parte de deficiencia intelectual algunas veces necesita de imágenes, necesita de repente de pictogramas quizá para que pueda entender y asociar, ¿no? El mensaje que se le está enviando. Otra de las cosas que de repente tenemos que fomentar, ¿no? Es la parte de la lectura, la lectoescritura, ¿no? Estarán colocando de repente, no sé, en los centros educativos básicos especiales, ya, cuando los niños de repente, más que todo con los niños que ahorita estamos hablando de la parte de discapacidad intelectual, pero como les decía en un principio, yo he trabajado dentro de ahí y pues a los niños con la parte de categoría leve, lo juntamos, ¿no? Juntamos la parte de autismo, juntamos la parte de deficiencia en cuanto al tema intelectual, juntamos la parte visual en algunos casos, en la parte auditiva, la parte de repente del habla. ¿Para qué? Para que mediante pictogramas, mediante imágenes, se les pueda decir, ¿no? Indicar, vamos al baño, ¿no? Entonces ellos van asociando a una filita para irse al baño, ¿no? En esos centros sí son la parte de la decoración es un poco más llamativa porque ellos lo necesitan, ¿no? Sobre todo los más pequeños en cuanto al tema de déficit en la parte intelectual, déficit en cuanto al tema del lenguaje, quizá la parte de habilidades especiales, como es en el caso del autismo. Otro de los aspectos, seguimos. Otro de los aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Es la parte de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Los escenarios de la parte del desplazamiento, ¿no? En la parte de los espacios del aprendizaje, la parte de la convivencia, los espacios, por ende, de las aulas deben estar bien estructurados, accesibles, comprensibles para todos los estudiantes. Corríjame de repente si me equivoco, no sé, hace tiempo que no voy a un colegio regular, pero en aquello entonces tenían su lista de repente de asistencia, todavía lo siguen teniendo en la pared,
o ya de repente el Estado ha hecho que cortemos eso también? ¿Todavía seguimos teniendo la lista de asistencia? Sí, aún se tiene. ¿Todavía se tiene, por ejemplo, el tema de los días de la semana? ¿Se tiene todavía los días de la semana? Sí, ok, al menos queda un poquito, ¿no? La parte de los escenarios, el desplazamiento. Claro, sí, pero tiene que ser con los niños. Exacto, todo eso es la parte en parte, bueno, si han fomentado la parte de la participación de los niños, genial, ¿no? Los escenarios y los desplazamientos, ¿no? Tienen que ser simbólicos, con señalizaciones, con pictogramas, como le había comentado, con fotografías, con gráficos de repente, sobre todo en la parte de la sociabilización, ¿no? Ojo, pues la comunicación debe ser clara, debe ser accesible para los niños con esa discapacidad, para que el estudiante, por ende, comprenda, ¿no? Otro de los puntos viene siendo la organización temporal de las actividades, ¿no? Comprender los tiempos en la escuela. Aquí, por ejemplo, se les dice a los pequeños, ¿no? Explicarles al estudiante con habilidades especiales, ¿no? Que dentro del salón, dentro del colegio, cuántos días se va a quedar, qué es lo que va a realizar en cada momento. Por ahí de repente, por eso les comentaba, en los CEBES, no se les explica a los niños. Hoy día, ¿no? Se toman media hora, de repente nosotros los docentes, los especialistas, nos tomamos media hora para poder comentarles, decirle a los niños, hoy día vamos a hacer pasito por pasito, ¿no? En cada momento, ¿qué es lo que vamos a seguir? Explicarle de repente también mediante los relojes, ¿no? En cuanto al tema del tiempo. A esta hora vamos a salir a tomar lonchera, a esta hora vamos a sacar nuestros juguetes, a esta hora vamos a salir a la casita, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de evitar una posible ansiedad, una posible preocupación, incertidumbre que el menor pueda presentar. Porque si nosotros vamos de repente como padres, lo dejamos a nuestros pequeños en el colegio, ¿no? A nuestros niños con habilidades especiales, el niño, obviamente, recuerden que un día a la vez, el niño, pues, de a pocos va asociando, este es el colegio, ¿no? Pero si lo dejamos en primera instancia, los primeros meses lo dejamos, el niño va a llorar, no va a saber qué hacer, le va a dar incertidumbre y pues obviamente, pues, la preocupación, ¿no? Por ello es importante que le brindemos una organización temporal de las actividades hasta que el niño, poquito a poquito, por ejemplo, los niños regulares se van adaptando a los 2 meses, a lo mucho a los 3 meses. Hay algunos con habilidades especiales que se van adaptando a los 6 meses después de ir al colegio, ¿no? Otra de los aspectos a tomar en cuenta viene siendo la conducta de los roles más significativos, ¿no? Debemos enseñar los roles a todas las personas que conforman la escuela, ¿no? Y obviamente la comunidad educativa debe responder de forma sencilla, de forma clara, de forma empática, de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Es importante que así como de repente en las escuelas regulares, en el primer día de formación, se le presenta a la directora, a los profesores, con los niños con habilidades especiales también se le debe enseñar, ¿no? Quiénes son las personas que van a desempeñar los cargos de repente de profesores, quiénes van a ser los auxiliares, quiénes son los que de repente desde quien abre la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se necesitan familiarizarse. Recordemos que la parte del desarrollo en cuanto a la parte socioafectivo es importante, la parte social, la parte interpersonal es importante para que ellos vayan desarrollándose adecuadamente. Otra de los puntos viene siendo la comunicación y el aprendizaje accesible, ¿no? Debemos disminuir la dependencia de la memorización, ¿no? Como única herramienta para poder recordar cosas, ¿no? Utilizar, en el caso de repente de niños con habilidades especiales o en el caso de escuelas inclusivas, debemos tener formatos complementarios en cuanto a la parte auditiva, en cuanto a la parte visual, en la parte de repente proyectar mediante videos, multimedia, que ellos puedan entender, ¿no? Presentar la información a los estudiantes por medio de un vocabulario, ¿no? En la cual ellos puedan entender, puedan comprender. Siguiente, por favor. Allá, todavía no, retrocedamos. A ver, dentro de las inteligencias, quienes de repente hemos trabajado con niños, estamos trabajando con niños, o quienes somos estudiantes o hemos estudiado la carrera de psicología, dentro de la inteligencia,
¿Cuántos tipos de inteligencia se le conoce? ¿Cuántos tipos de inteligencia existen? Dentro de las inteligencias múltiples, ya les di un plus. ¿Cuántos tipos de inteligencia tenemos? ¿Levantamos la mano o si no, por el chat? 8. Muy bien, María. A ver, por ahí. De esos 8, ¿quién me dice 4 de ellos? Muy bien, Erika. De esos 8, ¿quién me dice 4 de ellos? Levantamos la mano. ¿Erika? Miss, doctora. ¿Erika? Sí, acá estoy. Sí. Ya. Hay Ok, la Erika. Dime 4 inteligencia de ellos. musical, la kinestésica, la musical, la kinestésica. Ay, no me acuerdo. Vamos, Erika. Musical, kinestésica, la parte de... Matemática. Matemática, muy bien. No me Sí, acuerdo. lo opuesto matemática. Len. Lin. Por ahí. Lingüística, ya. ¿Quién más me quiere dar su opinión? Por ahí levantamos la mano, nos faltan otros 4. Erika dijo la parte matemática, la parte musical, la parte kinestésica. Por ahí me dicen, entre partes me dicen, levantamos la mano de repente, ¿quién me quiere decir las otras 4? ¿Nadie por ahí? No tengan miedo, estamos para aprender. Espacial. Marilu, complementa lo que dijo Erika, por favor. Erika dijo, te doy un plus. Marilu, ayudamos a Marilu con el micro. Erika dijo musical, dijo kinestésica, dijo matemática, yo le ayudé con la parte lingüística. ¿Qué más nos faltaría, Marilu? Ayudemos a Marilu, por favor. Buenas noches, naturalista, espacial, kinestésica. Naturalista, espacial, kinestésica, ya volvemos a repetir kinestésica, y por ahí he leído la parte intrapersonal. Siguiente diapositiva. Exacto, interpersonal, y nos faltaría la parte intrapersonal, ¿no? Ahí, por ejemplo, también le han agregado un plus, que ahora también es la parte de inteligencias múltiples con la parte de la pictórica, ¿no? Una de las cosas que de repente, ahí de repente no se preocupen para los que recién se han inscrito dentro del curso, al finalizar se les va a brindar las diapositivas, no hay ningún problema. Recordar pues que las inteligencias múltiples tienen mucha implicación en cuanto al tema de la atención con niños con discapacidad. Esto ocurre pues cuando recogemos la parte del rango de habilidades y conceptos. Es por ello que en la teoría, ¿no?, de Goleman pretende valorar las destrezas o puntos fuertes de los niños con deficiencias, ¿no? Si nos detenemos a observar a los niños, a los pequeñitos con la parte de necesidades educativas especiales, podemos observar que destacan en algunas de las inteligencias que podemos observar, ¿no? Recordar que no solamente el coeficiente intelectual define a la persona, ¿no? Pero también recordemos que la discapacidad intelectual no solamente es la carencia o el bajo coeficiente intelectual. El CI puede variar, sí. ¿Cómo varía el CI? Pues depende también del entorno, depende del apoyo, la ayuda, la formación que le pueda brindar el entorno. De acuerdo a ello puede tratar de repente de mejorar su coeficiente intelectual. A ver, de lo que hemos visto, de lo que recordamos, de lo que podemos ver en nuestros pequeños del colegio, en la parte lingüística se refiere a ¿qué? Al lenguaje oral, al lenguaje escrito. En ello pues pueden surgir grandes escritores, oradores, ¿no?, periodistas. En la parte lógico-matemático viene siendo la parte del cálculo, la parte geométrica, espacial. Aquí tenemos a los ingenieros, a los informáticos, ¿no? La parte visoespacial, ¿no?, están en la capacidad de poder distinguir las formas, los objetos, las imágenes. Aquí podemos observar a los futuros pintores, a los futuros arquitectos.
La parte kinestésica, ¿no? La capacidad para poder usar el cuerpo, para poder resolver los problemas, ¿no? Para poder quizás expresarse. Están aquí los bailarines, los artesanos, los cirujanos también que desarrollan esta habilidad. La parte musical, ¿no? Permite la parte de percibir, la parte de discriminar, transformar, expresar mediante composiciones, mediante notas musicales, ¿no? O también salen los típicos críticos musicales. La parte intrapersonal, la parte de la capacidad de la autoestima, la parte de la automotivación. Aquí salimos los psicólogos, los filósofos, la parte interpersonal, ¿no? Aquí, en esta inteligencia múltiple interpersonal, se desarrolla más la empatía, ¿no? Tratar de comprender al otro, percibirlo, ¿no? Aquí salen a flote los vendedores, los profesores, aquí también están en algunos de repente los que estamos aquí dentro del curso, ¿no? La parte de las inteligencias múltiples también está la parte naturalista, ¿no? La atracción, la sensibilidad en cuanto al mundo natural, los intereses y los fenómenos naturales, ¿no? Aquí surgen, pueden ser los jardineros, pueden ser los ecologistas, los arqueólogos, ¿no? La parte pictórica, ¿no? Son las capaces, es la nueva inteligencia múltiple en cuanto a la capacidad de expresión, sensibilidad, ante un dibujo, por ejemplo, ante un movimiento, ante una belleza. Aquí aflora la parte de los pintores, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Está. Aceptar al estudiante con diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la lingüística, ¿no? Las actividades para poder estimular sus producciones orales, escritas, ampliar el vocabulario, realizar composiciones, aprender una lengua o contar relatos, ¿no? Otra de las cosas de repente es la parte lógico-matemático, ¿no? Actividades, brindarle actividades de razonamiento matemático, la parte de descifrar dibujos, la parte de buscar escalas de las fotos, de los dibujos, en la parte visoespacial son los ejercicios físicos, los juegos en cuanto a la direccionalidad, ¿no? Los deportes. Más adelante vamos a ver la parte de las estrategias que podemos usar, ¿no? La parte corporal kinestésica, ¿no? Son las actividades que se desarrollan mediante los sentidos. Los juegos, las mímicas, la parte de interpretación, la parte del teatro, los juegos motores también. En la área musical, ¿no? Es el cantar, el juego de la discriminación auditiva, el escuchar de diferentes tipos de música. La parte intrapersonal e interpersonal lo podemos enseñar mediante abrazos, mediante juegos, que se sientan admirados, reforzar mediante mensajes, mediante frases positivas, reforzar la parte social, la parte del alfabeto emocional. Es importante enseñar a los pequeños qué son las emociones también. La parte naturalista es desarrollar el juego para poder estimular las curiosidades infantiles, ¿no? Como por ejemplo, acampar, o de repente en los colegios que se estimulan, ¿no? La parte de los huertos escolares, los experimentos químicos, ¿no? La parte pictórica también se le puede incentivar mediante juegos de discriminación visual, ¿no? Como por ejemplo el dibujar, el pintar, el asociar figuras. Siguiente, por favor. ¿Quién me puede ayudar, por favor, dentro de los centros educativos accesibles emocionalmente? Recordemos que estamos viendo las estrategias dentro de los centros educativos accesibles emocionalmente. ¿Quién me puede ayudar? Levantamos la mano. Corina. ¿Qué dice dentro de los centros accesibles, disculpen, emocionalmente? Centros educativos accesibles emocionalmente, entorno seguro, acogedor, estudiantes reconocidos, aceptados, clima de respeto, favorecer la participación y ayuda, cuidar la convivencia, dar oportunidades de éxitos académicos y participativo, considerar el error como oportunidad para aprender, solicitar al estudiante su máximo potencial. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que tener en cuenta que si el ambiente y las actividades son accesibles emocionalmente, se tendrá que, obviamente el estudiante se sentirá comprensible, tratará de entender, se sentirá feliz, ¿no? Con la predisposición para poder aprender. Entonces, obviamente debemos de tener en cuenta
los siguientes indicadores que hemos visto, ¿no? El crear un entorno seguro, acogedor, comprensible, permitir que todos los estudiantes sean reconocidos, aceptados y se sientan parte del grupo sin exclusión alguna. Crear un ambiente de respeto, de confianza, en donde pues se anime a la parte de compartir, el compañerismo, favorecer a la participación entre iguales y la ayuda mutua, cuidar pues obviamente la convivencia y contar con estrategias para la resolución de conflictos. Otra de las cosas que también tenemos que ver es en cuanto al tema del aprendizaje, ¿no? Pedir a que el estudiante pues pueda brindar su máximo potencial, considerar el error como una oportunidad de aprendizaje. Recordemos, siguiente diapositiva, recordemos que la accesibilidad emocional, lo que el docente piensa y siente de sus estudiantes, influirá en lo que quiera o no de ellos. Siguiente, por favor. Facilitar un programa que aporte su desarrollo motor. Recordemos que esto es lo que demandan los estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Una de las cosas que podemos observar aquí son las actividades para el desarrollo del esquema corporal y las actividades para la coordinación manual, ¿no? Entre ellos, pues, en la parte del esquema corporal, ¿no? Es la parte de localizar las partes del cuerpo, decir para qué sirven los diversos miembros, ¿no? Y órganos corporales, aplicar de conceptos espaciales, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿no? Por medio de dibujos, entre compañeros, con un muñeco, percibir y reproducir los diversos miembros, ¿no? Los movimientos, las estructuras rítmicas, ¿no? Mantener un equilibrio en diversas posiciones y movimientos. Por medio de la danza mayormente se puede observar eso, ¿no? Expresar corporalmente lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, ¿no? En la parte de las actividades, en cuanto al tema de coordinación manual, es mantener los objetos en la mano, coger los objetos con la mano, dominar los movimientos con la mano, dominar los movimientos quizás con los dedos. Siguiente, por favor, y que me ayuda a leer esta parte de la diapositiva. Levantamos la mano. Que me ayuda a leer la diapositiva. Por ahí vemos a Estrella. Sí. Buenas noches, Estrella. Buenas noches. Tenemos actitud del estudiante ante la actividad, canal sensorial, grado de interés, grado de motivación, grado de concentración, grado de relajación. En cuanto a la comprensión del estudiante ante las actividades, está atento a las indicaciones, entiende indicaciones que se le dan, pide ayuda si no entiende y espera aclaraciones personales para él. En cuanto a ritmos de ejecución y hábitos de trabajo, se resiste a iniciar la actividad, ritmo en la ejecución de la actividad, es impulsivo en su realización y qué características definen mejor sus hábitos de trabajo. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, ¿no? Recordemos que no existen personas iguales, ¿no? Por ende, no existen estudiantes con características idénticas, ¿no? Por más que tengan el mismo diagnóstico. Pero actualmente, ¿qué sucede si un estudiante no aprende? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos de repente? ¿Quién me quiere dar su opinión? ¿Qué es lo que pensamos cuando un estudiante no aprende, no está aprendiendo, no está entendiendo? Por ahí los leo de repente. Estrella, ¿qué es lo que más o menos pensamos cuando un estudiante no aprende? Claro, no podría ser, digamos, es multifactorial, ¿no? Quizás por falta de motivación, porque no recibe el apoyo adecuado, ¿no? En casa, porque no tiene esa motivación también por parte de los padres o el interés de ellos, o quizás también, ¿no? Porque quizás el niño tiene un cierto desgano, no sé, factores influyentes quizás en su alimentación y eso implica a que no preste la suficiente atención también a sus actividades. Claro, y muchas gracias. Por ejemplo, aquí Betty también me dice, primeramente pensamos que es distraído, claro. Son varios factores, me dice Erika. Sí, una de las cosas que primero nos sale a la mente, no, el estudiante, ¿no? Él es el problema, ¿no? Son raras veces en las que nosotros como docentes
pensamos que tenemos que hacer algo, ¿no? Para tratar de evitar ello, ¿no? O tratar de realizar una mejora en nosotros como docentes. Por ello es importante saber el ritmo del aprendizaje, ¿no? Si es lento, si es rápido nuestro estudiante, ¿no? También tenemos que tomar, como bien había dicho la compañera Estrella que había hablado, hay que tratar de ver si es que el estudiante se está aburriendo quizá, ¿no? Se está de repente, si es que es así, se les pide el tiempo de descanso. El tiempo de descanso algunas veces lo relaciona con la parte sensoriomotor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda de repente a hacer, vamos a bailar, vamos a movernos. Eso nos ayuda a que después empecemos de nuevo la clase con más ánimo, con más participación. Por ahí de repente he visto a Susi, creo que levantó la mano. ¿Quería opinar? Si no es así, me comentan. Fui Susi. yo, maestra. ¿Se me escucha? Susi, buenas noches. Sí. No, Betty. Ah, Betty, discúlpame. Sí, Betty, dime. así es, maestra. Normalmente, como comentaba usted, a la primera reacción cuando vemos a los niños, ¿no? Esa deficiencia en el aprendizaje, vemos primeramente la parte externa. Quizá está distraído, no presta atención o no ha dormido en casa, ¿no? Vamos atendiendo primeramente a sus necesidades físicas y luego alimenticias. Pero como docentes ya encaminados a este tema que son las diferentes habilidades, ¿no? Y estas que vamos tratando, vamos también interiorizando y conociendo cómo es el historial de cada niño, ¿no? Ya enfocado más a estas necesidades, ¿no? ¿Qué seguimiento ha hecho la familia? ¿Qué dificultades ha ido presentando? De esta manera, como usted bien sugiere, ir adaptando la enseñanza y el aprendizaje de manera ya más personalizada. Gracias, maestra. Muchas gracias. A ver, seguimos. Siguiente diapositiva. Gracias por la participación. A ver. Otra de las cosas que tenemos que respetar el estilo de aprendizaje es la parte de utilización del estudiante de los materiales, ¿no? A que pues se puedan definir. Otra de las cosas que también, por ejemplo, pueden ser la utilización de materiales comunes, la utilización de materiales adaptativos, el saber cómo emplearlos también, el que ellos se hagan responsables de esos propios materiales, ¿no? Definir, recordemos que cosas, materiales nuevos que de repente ingresan en el aula, tenemos que definirlos para que los pequeños, para que los niños sepan identificarlos después, ¿no? Ayudarán en cuanto al tema de la parte de conceptualización y por ende en cuanto a su aprendizaje, así como también la parte de lo que son las habilidades sociales y relaciones que se debe establecer, ¿no? La parte de la implicancia en cuanto al tema de la actividad, la muestra preferencia en cuanto a las relaciones con el adulto, el dónde y el cuándo muestra las llamadas de atención, la parte de interactúa de repente si es que lo hace o no con los compañeros, trabaja de mejor forma individual, trabaja mejor grupal, ¿no? Tenemos que saber identificar cuáles son los estilos de aprendizaje. Siguiente, por favor. Estrategias para la educación preescolar. Ahora voy a hablar acerca de las estrategias para la educación preescolar. Aquí se les va a dar algunas actividades que las puedan tomar de ejemplo para poder realizar dentro de su entorno escolar, quizá también en sus casitas, si es que no son docentes, de repente son padres que también están incluyendo dentro del diplomado, dentro del curso, lo podemos ejecutar. Ya, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, al final no se preocupe que se les va a enviar el material, inclusive les voy a brindar un libro con las diversas estrategias que podemos utilizar de acuerdo a la parte de la educación preescolar, ya de acuerdo a la parte de nivel inicial, nivel primario. Siguiente, por favor. Y aquí empezamos con la parte de las actividades. Recordemos que en las estrategias de educación preescolar se puede realizar diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el ámbito cognitivo, el otro es la parte del ámbito psicomotor, de repente puede ser
Otro de los ámbitos, la parte psicosocial, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el ámbito cognitivo, como vemos acá dice, adivina qué tengo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pedirle al niño que represente mediante objetos o personajes, ¿no? Que se encuentran de repente en la escuela y es como que enseñarle, ¿no? Adivina qué tengo, ¿qué es esto? ¿No? Y le vamos enseñando, dándole muestra que de repente el niño pueda adivinar, ¿no? El objetivo aquí es que el niño pueda identificar el objeto. Recordemos que aquí estamos en la etapa preescolar, ¿no? Y recuerden que por medio de imitación, ellos van a repetir y van a tratar de aprender. Los niños que no sabían lo van a imitar y los niños que de repente saben lo van a decir y van a enseñar. O también el adivina quién soy, ¿no? Reunir ropa de diferentes, de repente diferentes profesiones, ¿no? Disfrazarnos como docentes y enseñarle al estudiante, ¿no? Adivinen quién soy, ¿no? Si vamos a hablar de los diferentes profesiones y que el estudiante pues pueda adivinar, ¿no? Libremente. Otra de las cosas, siguiente por favor. Otra de las actividades que de repente podemos hacer en el ámbito cognitivo puede ser imitar lo que hacen, ¿no? Pedir a los estudiantes que se sienten en un círculo y que uno de ellos se coloque en el centro. Ese niño elegido, ¿no? Quien va a simular que toca un instrumento y el resto de niños va a tratar de imitar cantando, ¿no? Esto va a ayudar a que el alumno memorice la acción, ¿ya? Y que realice por medio de la imitación lo que está aprendiendo, ¿no? Es como la parte de seguir el ritmo al otro niño, ¿no? Siguiente, la actividad para el ámbito cognitivo. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar lo que es un mapa, ¿no? El tesoro escondido, quizás. Se esconde un objeto dentro del aula, ¿no? Para que el estudiante lo busque, siguiendo una pista que nosotros como profesores, como docentes, lo podemos brindar. Por ejemplo, aquí podemos decir, camina 2 pasos, ¿no? Retrocede 3, ¿no? O camina a la derecha, a la izquierda. Aquí podemos estimular lo que es la ubicación espacial, ¿no? Que el alumno puede identificar el espacio de direcciones adelante, atrás, derecha, izquierda, afuera o adentro, ¿no? La ubicación también del espacio. Siguiente, por favor. Otra de las actividades para el ámbito psicomotor, por ejemplo, aquí podemos colocar al niño una mantita, ¿no? La parte del esquema corporal. Colocar al niño en el centro, con un círculo formado pues alrededor con sus compañeros, sentados en el piso y entregarle una mantita diciéndole al pequeño que esta mantita vas a tratar de esconderte en esta manta, de tal manera que los demás compañeritos no te vean ninguna parte de tu cuerpo, ¿no? Esto como objetivo pues para que el alumno o el estudiante o el pequeño con discapacidad intelectual perciba su cuerpo como un todo, ¿no? Identifique cada parte de su cuerpo, porque después, vamos al siguiente por favor, después le vamos a pedir que de repente tome conciencia en cada parte de su cuerpo, ¿no? La parte de la percepción global, ¿no? Aquí, por ejemplo, los alumnos que están sentados observan al pequeño que está en centro, ¿no? Cubierto con la manta, y uno de los pequeños de repente le dice, veo tus pies, ¿no? El otro le dice, veo tus hombros. Y el niño que tiene la mantita, que es el niño con de repente discapacidad intelectual, leve o moderada, está tratando de cubrirse, identificando las partes de su cuerpo que su amiguito le ha nombrado, ¿no? Esto ayudará, como le comenté, a la parte de la percepción global del cuerpo. Otro, siguiente, por favor. Otra de las actividades para lo que es el ámbito psicomotor es la imagen corporal, ¿no? Se le asigna al niño un lugar, de repente en el piso, de repente en la mesita, ¿no? En su carpetita, rodeada de repente de sus compañeros, que traten de dibujarse ellos, ¿no? Que traten de repente de identificar su cuerpo, ¿no? Pedirle que dibujen su cuerpo, de repente, eso obviamente por medio de la edad, ¿no? Algunos niñitos van a dibujar solamente cabeza, palito, 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 brazos, ¿no? De acuerdo a la edad también, ¿no? Y se le va a permitir a que los niños analicen
cómo es su esquema corporal, identificando las partes de su cuerpo, las partes básicas, ¿no? Otra siguiente, por favor. Las actividades para el ámbito psicosocial, ¿no? Aquí influye mucho la participación de los padres, ¿no? La parte de las escenificaciones, ¿no? Organizar escenas breves en donde se desarrollen las emociones básicas. Se les puede permitir o se les puede pedir a los padres que participen en dicho teatro, ¿no? Aquí, por ejemplo, se le puede ir diciendo por la parte de las emociones básicas. A ver, antes de explicar un poquito más el siguiente, ¿cuáles serían las emociones básicas que le tenemos que explicar a los niños? Gabriela, ¿cuáles serían las emociones básicas que se le tiene que explicar a los niños? Bueno, serían más que todo la tristeza, el enojo, la alegría, también el miedo, ¿no? Yo creo que esas son las principales también, ¿no? Ok, a ver, son la tristeza, la alegría, el miedo. ¿Qué más nos faltaría? Muy bien, Gabriela, ahí vamos bien. Son 6 aprox. 6, 7. Tristeza. Bueno, primero vamos a la parte de alegría. Alegría, tristeza. El miedo, la calma, el enojo. ¿Qué más? El amor, la sorpresa, ¿no? Para que ellos, mediante la parte de la escenificación, puedan entender y puedan relacionar y vincular más sus emociones. Otro, siguiente, por favor. Otra de las actividades para el ámbito psicosocial viene siendo la parte de la autonomía, ¿no? Aquí podemos preparar una serie de ilustraciones de frutas, de alimentos, de juguetes, 5 por cada grupo, y entregárselas al alumno para que las observe. Luego pedir, ¿no?, que pongan en la caja las tarjetas con las frutas que no les gusten. Y de repente en la caja verde, en la caja azul, como ustedes quieran decorar, que coloquen las frutas que más les gusten. Cuando vamos interactuando con el menor, le vamos preguntando, ¿y por qué no te gusta la manzana? ¿Y por qué no te gusta la pera? ¿Por qué te gusta el plátano, quizá? Y que el niño pues pueda ir comentando. Ahí fomentamos la parte psicosocial, la parte del área del lenguaje también, ¿no? Y también la parte de la autonomía, que viene siendo la parte de la confianza, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las actividades que también podemos hacer es pedir que el alumno coloque las láminas en orden, ¿no? Solicitar al alumno con discapacidad intelectual que cuente la historia como él quiera, ¿no? Y motivarlo a que pueda expresarse verbalmente, ¿no? Buscando algo importante que deban saber. Por ejemplo, aquí se les pide de que el pequeño siempre debe de tener o tratar de tener un diario en donde se le pueda pedir al niño de repente que el papá le pueda ayudar a proporcionar qué es lo que le ha pasado a Pepito. Hablemos de Pepito. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pepito ayer? Ah, Pepito ayer se le perdió el perrito. Y cuando el niño trae en el diario, ¿no?, donde el padre va a escribir el acontecimiento sucedido el día anterior, dentro de eso vamos a abarcar en el ámbito psicosocial, para que el niño con dificultades intelectuales asocie eso. Vamos a hablar de repente de un perrito. A ver, Pepito, ¿qué me quieres contar de un perrito? Cuéntame una historia. Y de repente Pepito va a decir, ah, el perrito se perdió. Ay, ¿y qué pasó con el perrito? ¿Cómo así se perdió? Y va comenzando a narrar lo sucedido, ¿no? Ahí vamos fomentando la parte psicosocial, la parte de expresar emociones, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las estrategias para ahora la educación primaria viene siendo, siguiente, las actividades en el área del lenguaje. La lectura, la parte de la lectura, la parte de la escritura, colocar pues en una mesa los materiales, ¿no? Y se les pide al alumno que diga el nombre del objeto que se utiliza para cada lectura. Por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a usar de repente el clima está muy frío, ¿no? Y vamos a usar de repente una mantita para taparnos. Había una vez un cuento y le enseñamos, ¿no?
para que el alumno aprenda a identificar los materiales de acuerdo al texto. Siguiente, por favor. Las actividades en el área del lenguaje, por ejemplo, la lectura de un cuento, ¿no? Leerle un cuento enseñándole las letras con tu dedo, fomentándole, ¿no? Al tiempo que se les dice, ¿no? Te voy a leer estas letras y platicarte de lo que podemos ver en el dibujo. Ahora platícame qué es lo que ves en el dibujo y qué logras leer en las letras. Obviamente no es necesario que el niño sepa leer lo que realiza tal cual está, ¿no? Sino sobre todo de lo que el niño logre entender, logre comprender, ¿no? Y logre explicar lo que ha entendido. Siguiente, por favor. Las actividades en el área del lenguaje también puede ser la parte de la fórmula de un conjunto, pues con una breve frase de interés, ¿no? Escribir la frase en una tira de cartón después y que el alumno de repente deberá colocar en diferentes colores de hojas. Aquí, por ejemplo, se le pide al niño o se reconoce, sobre todo el docente, como tiene tiempo ya con el menor, sabe reconocer cuál es la frase típica que hace el niño, ¿no? Por ejemplo, mamá, te amo mucho. Okay. Esa es la típica frase que dice Pepito. Entonces, lo que vamos a hacer con esa frase, bueno, yo he puesto aquí, comienza el día con una sonrisa, ¿no? Comienza el día con una sonrisa o mamá, te quiero mucho, lo colocamos en cartón. Se le pide abajito que el niño logre escribir como puede, con la ayuda necesariamente del docente, si es el caso, se le pide que escriba la frase, ¿no? De diferentes colores, con diferentes hojas, ¿no? Primero empezamos con de repente el puntillismo para que pueda realizarlo y así poder fomentar que el niño pues pueda realizar trazos con mayor precisión. Siguiente, por favor. Actividades en la parte del área matemática, ¿no? Bueno, los números del 0 al 9, ¿no? Se les pide a los alumnos identificar en el salón por medio de su cuerpo, 1 o 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, pásame, ¿cuántas sillas hay? 2 sillas. Pásame 2 libros, el niño va a entrar. ¿Qué? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Qué objeto? Un vaso. ¿Cuántos vasos hay? Hay 1. Pepito, pásame 2 lápices o pásame un lápiz. ¿Cuántas manos tenemos? 2, y así, ¿no? La parte del organizar competencias que puedan ayudar al niño o al alumno a motivar y pensar sobre los diferentes conjuntos que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Las actividades en las áreas matemáticas también podemos prepararle 18 tarjetas, dependiendo sobre todo de la edad del niño, dependiendo sobre todo de la discapacidad intelectual que presente, ¿no? 9 con el numeral escrito, con 9 dibujos, para que ellos pues puedan lograr identificar, ¿no? Recordemos que, siguiente, por favor, ¿cómo podemos apoyar los padres de familia la inclusión educativa en nuestros hijos? Siguiente, gracias. Respetar el horario establecido por la escuela para la entrada y la salida. Recordemos que si nosotros tenemos y queremos formar un niño más autónomo, ¿no? Más cuanto al tema de cuidado personal, no estemos el receso tocando el timbre, tocando de repente la puerta del colegio o entre horas, ¿no? Tratando de repente de ver cómo está nuestro hijo. Tenemos que respetar el horario establecido en la parte de la escuela, respetar las normas y por ende las reglas del colegio, participar en las actividades que organicen, de repente promotoría, instrucción, la parte, por ejemplo, en la mayoría de colegios en nivel inicial hacen la parte de la escenificación, ¿no? La parte del teatro, ¿no? Eso ayudará a que tu niño también se sienta querido, ¿no? Y sienta que su papá o su mamá le presta interés. Promover la comunicación contigo y con los demás padres de familia para que entre ustedes logren de repente fomentar una mejor armonía dentro del salón. Siguiente, por favor. Los hábitos de higiene, ¿no? Reforzar el control de esfínteres. Es importante que nosotros ponerle atención en el horario en el que el niño
va a orinar, va a defecar, para que estén al pendientes y se les facilite ir al baño, ¿no? Y enseñarle y tratar de guiar a la docente, Pepito va al baño a las 9 de la mañana, Miss, no se vaya a olvidar, para que ella también esté al tanto, ¿no? Vestirlo con ropa adecuada para que el niño no tenga problemas al acudir al sanitario. Algunas veces que veo en el CB veía que le ponían 1, 2, 3 tirantes en su pantaloncito como para que no se lo baje, pero recordemos que lo que estamos fomentando es la autonomía, la parte del aseo personal también. Entonces el niño obviamente se le es difícil, ¿no? Evitar regañar al niño si por accidente se hizo en los calzones, ¿no? Tratar de repente de no regañar. Recordemos que lo que queremos es que el niño avance, no que retroceda. Y al regañar o al gritar, obviamente va a hacer que el niño reprima su emoción, que puede ser mayormente por miedo, y obviamente no va a saber desarrollarse adecuadamente, ¿no? Recordar que cuando los niños experimentan una situación de conflicto emocional, tienden a orinarse, ¿no? O de repente cuando hay problemas en casa, ¿no? De repente ocurre en la mayoría de casos que los niños se orinan en el colegio cuando de repente la profesora le grita o le llama la atención un ratito, o de repente ven a 2 niños peleándose, él se orina, y eso es porque de repente ha sucedido algo en casa y lo ha ido asociando, ¿no? Por eso de repente hay que tratar de evitar pelear como adultos delante de los pequeños, por más que los niños están durmiendo, ¿no? Siguiente, por favor. Los hábitos de convivencia, ¿no? Aplicar normas y poner límites de manera general para todos los hijos, evitar reforzar conductas socialmente no aceptables, por ejemplo, sacar la lengua, escupir, decir groserías, tratar de evitar reforzar esas conductas, ¿no? Evitar agredir físico o verbalmente al niño, usar palabras claras, precisas, concretas, darle una instrucción y asegurarte de que el niño lo ha comprendido. Y poco a poco, pues, agregar otras instrucciones, ¿no? De acuerdo a su edad. Ponemos la primera diapositiva, por favor. Ok, gracias. Y ponemos el último video que logré enviar, por favor. Vamos a visualizar un videíto para finalizar este curso. Prestamos atención, por favor. ¿Sabías que 1 de cada 100 personas tenemos discapacidad intelectual o del desarrollo? Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos más dificultades para aprender, comprender o relacionarnos. Pero la discapacidad depende mucho de las barreras o facilidades que me ofrece mi barrio, mi familia o mi trabajo. En entornos más inclusivos, con las adaptaciones y apoyos necesarios, puedo participar como uno más. Te doy algunas ideas. No te dirijas a mi acompañante, háblame directamente a mí. No uses frases largas ni confusas, utiliza un lenguaje sencillo y claro. No me trates de modo infantil, soy un adulto. No seas impaciente, dame tiempo para responder tus preguntas. No siempre necesito ayuda, ofréceme tu apoyo solo cuando es necesario. Anticípame qué va a ocurrir. Es más fácil con orden y tranquilidad. Y sobre todo, recuerda que no hay 2 personas iguales. Listo. Ponemos la diapositiva principal, por favor. Muchas gracias por su participación. Este ha sido el curso dentro del Diplomado de Estrategias para poder trabajar con niños y niñas con habilidades especiales. Hoy día se tocó el tema de deficiencia intelectual. Espero que les haya gustado este inicio de diplomado. Hoy iniciamos con el primer curso y nos vamos a estar viendo a lo largo de este diplomado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber por medio del chat, no hay ningún problema. Invitarlos también a que puedan comentar de repente cómo ha estado la ponencia en el Facebook. No se preocupen que dentro de los materiales, le escriben al moderador, dentro de los materiales se le va a brindar las diapositivas, los videos y una pequeña lectura, ¿no? De las estrategias que podemos hacerlo de manera didáctica, de manera en cuanto al tema de las actividades. La información sobre el certificado, la parte del moderador les va a decir al finalizar este curso.
Espero que les haya gustado. Bueno, doctor, al parecer no tenemos ninguna pregunta, o si hubiera alguna pregunta pueden utilizar la opción levantar mano para poder habilitarles el micrófono, por favor. Bueno, doctor, al parecer no tenemos más preguntas. Ok, muchas gracias. Conmigo ya sería hasta el próximo curso dentro del diplomado y ya nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen inicio de semana.